Todo comienza en una idea que se traduce en un sueño aspiracional que nos motiva, inspira y alienta a crecer cada vez más en todos los aspectos. La UNLA a través de los años le ha brindado la posibilidad a diversas generaciones de encontrar no solo el éxito, sino el desarrollo personal y profesional a miles de jóvenes que han pisado los pasillos de esta alma mater. Alcanzar logros más allá de lo académico, deportivo o cultural nutre nuestro espíritu competitivo y nos preparan para una sociedad globalizada que año con año cambia perspectivas, paradigmas y circunstancias. Con la pasión de ser potro, nos enrolamos y enfundamos la casaca de la agilidad, inteligencia, valentía, porque somos líderes en constante movimiento, transformando nuestros entornos, siempre enfocando nuestra energía en ser mejores. Trazamos objetivos concretos que nos permitan aprender de experiencias, trascender para superar nuestras propias expectativas y llevarnos al límite. En la Universidad Latina de América, te ayudaremos a cumplir tus metas con integridad y compromiso, lo que nos ha caracterizado a lo largo de 28 años de existencia. Tú, y solamente tú, podrás proyectar tus ideas con nosotros y ser parte de la gran comunidad UNLA. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a UNLA Live Class. Mi nombre es José Alfonso Martínez Lastiri, soy el director de la licenciatura en odontología con la especialidad en ortodoncia. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy particular y más en estos tiempos de COVID-19 o SARS-CoV-2, hábitos en salud bucal, rompiendo paradigmas. Es muy importante entender que fomentar los hábitos correctos en salud bucal, ¿sí?, y la posibilidad de llevarlos a cabo ahora en la vida diaria es muy complicado, dadas las restricciones que hemos tenido que tomar por el alto nivel de contagio que tiene este virus que está presente ahora en la sociedad. Antes de seguir con el tema, debemos de entender de qué estamos hablando. Todas estas medidas que tanto los gobiernos nacionales, estatales, locales, municipales y mundiales han implementado tienen que ver con un aspecto muy importante que es el de la bioseguridad. Pero primero debemos entender qué es la bioseguridad. La bioseguridad viene de un sufijo que dice bios, que significa bio, vida, del griego, y seguridad, que se refiere a la calidad de estar seguro, libre de daño, libre de riesgos. Por lo tanto, bioseguridad es la calidad de vida cuando uno es libre de cualquier riesgo de sufrir algún daño o estar bajo algún peligro. Por lo tanto, también vamos a hablar de palabras claves como lo que es un fomite. Un fomite es cualquier objeto material inerte, o sea, sin vida, que es capaz de transportar organismos patógenos, como son bacterias, virus, hongos, parásitos. Por ejemplo, los fomites son la ropa, las sábanas de cama, el equipo hospitalario, las llaves, etcétera. No digamos que el celular, no, ese es uno de los peores fomites. Otros podrían ser el volante del coche, ¿sí?, el reloj, sobre todo esos artículos que utilizamos día a día. Los principales fomites en la actualidad son, por el tipo de vida que llevamos ahora, por supuesto, las memorias flash o las memorias USB, las llaves, los llaveros, y el principal fomite en la actualidad es el aparato celular. ¿Por qué? En unas diapositivas más hablaremos sobre
medidas de salud bucal, pero que tienen que ver y que se desarrollan dentro de un baño donde se encuentra el sanitario. ¿Y cuál es la costumbre actual de que prácticamente el 60 o 70% del público en el mundo se lleva su celular cuando va a hacer uso del sanitario, de los baños? Y más adelante veremos cuáles son las implicaciones negativas que esto conlleva. Por eso, esta imagen nos dice, te mataré, ¿no? El celular nos está mandando un mensaje muy claro. Asimismo, vamos también a definir lo que es un vector, que es muy diferente un vector a un fomite. Un vector es un ser vivo, un ente vivo, pero generalmente son animales, ¿sí?, que pueden transmitir algunos patógenos, que transmiten ciertas enfermedades, las cuales pueden ser graves, algunas de ellas tropicales como el paludismo, el dengue, el Zika, etcétera. Puede transmitirse de un ser humano a un ser humano, pero solo mediante estos vectores, que puede ser una pulga, ahora que se ha detectado nuevamente la peste bubónica, las ratas, los moscos, etcétera. Y como se sabe, el COVID-19 se cree que fue por la transmisión de un murciélago a un cerdo o de un murciélago a un otro animal que fue consumido por los seres humanos en el Oriente. La vía de transmisión del COVID-19 es, ¿por qué menciono antes que nada el COVID-19 si dices, oye, ¿por qué no vas a hablar de salud bucal? Bueno, es que es muy importante y debemos de entender cuáles son las vías de transmisión del COVID-19. Son dos, principalmente. La primera es la directa, que es cuando se tiene un contacto directo con una persona infectada. ¿Mediante qué proceso se lleva a cabo este contacto? Bueno, se lleva a cabo mediante las gotículas que produce al estornudar o al toser esta persona, y nos encontramos nosotros a menos de 1 metro o a 1,5 metros de esta persona que se encuentra infectada. No necesariamente es sintomática, que ese es uno de los grandes riesgos. Ahora, estas gotículas pueden tener contacto con nuestras mucosas, tanto de la boca como de la nariz, y también con la conjuntiva de los ojos, ya sea porque caen directamente estas gotículas o porque nos caen en las manos y nosotros tocamos después estas mucosas de la nariz, de la boca o la conjuntiva de los ojos. La otra vía es la indirecta. Bueno, la indirecta se puede producir la transmisión por estas gotículas o gotas de saliva a través de los famosos, que habíamos dicho ya, fomites, sí, que se encuentran en un entorno inmediato, pero que una persona infectada ha depositado el virus en estos lugares. ¿Cómo puede ser un ejemplo más claro de esto? Puede ser este micrófono, puede ser esta botella de agua que quien la acomodó en el súper era portador, tenía las manos, se tocó la nariz, se tocó, tosió con la mano tapándose la boca y ahí depositó los virus en esta botella. Recordemos que el virus puede durar desde horas hasta 3, 4 o dicen que hasta 5, 7 días, dependiendo de la superficie. Entonces, la vía indirecta es cuando por medio de un fomite nosotros tomamos algún artículo que ha sido infectado o que ha sido contaminado por un portador. En concreto del tema que estamos hablando, ¿cuál sería el principal fomite dentro de la salud oral? Pues un cepillo de dientes. También hay otros fomites dentro de la salud oral que más adelante veremos. Vamos a definir qué es higiene bucodental. Bucodental quiere decir que no nada más se refiere a los dientes, sino también a la boca. La higiene bucodental es el cuidado adecuado de los dientes, de las encías, de la lengua y de todas las estructuras que están en la cavidad bucal, ¿sí? Todo esto con el fin de prevenir enfermedades. En la imagen vemos del lado derecho una persona que está aseando, que continuamente se
cuida, que procura la salud de su boca, de sus tejidos blandos, de sus tejidos duros, y a la izquierda vemos una imagen de una persona que definitivamente nunca ha tenido el cuidado porque desde pequeño no se le instruyó, de grande no le interesó, y tan es así que estamos viendo que tiene ya un problema infeccioso a punto de agravarse por medio de ese absceso que es el resultado de la salida de una fístula. Ahora, la higiene bucodental la podemos definir para entender mejor en 4 puntos importantes que la conforman. El primero es el uso del cepillo dental, más adelante veremos cada uno de ellos. La selección de la pasta dental, ¿sí? El uso de un hilo dental adecuado que es necesario en la vida diaria y sobre todo por el tipo de alimentos que consumimos, de utilizar el hilo dental cuando menos una vez al día. Y por supuesto ahora el uso de enjuague bucal, ya que es una de las principales herramientas que tenemos para prevenir y bajar la carga viral dentro de nuestra garganta, que es el lugar donde principalmente se deposita el COVID-19. Bien, antes de iniciar cualquier procedimiento de lavado de dientes, debemos de lavarnos las manos. Hace muchos años, en el siglo antepasado, se descubrió un doctor Leverweiss en la Europa occidental, no recuerdo prácticamente dónde, si fue en Bulgaria o en Hungría, pero en uno de estos países. Él era un ginecólogo y se dio cuenta que en aquella época, 1860 y tantos, 1850 y tantos, a mediados del siglo antepasado, las mujeres que daban, bueno, como se dice coloquialmente, que tenían su parto, que daban a luz, fallecía un alto porcentaje, casi de la mitad o a veces más de la mitad, y no por problemas del parto por sí mismo, sino por las infecciones que se desarrollaban después del evento del nacimiento de sus hijos. El doctor se dio cuenta que la mayoría de sus compañeros no se lavaban las manos e inclusive él mismo. Entonces estableció un protocolo en el hospital donde él trabajaba y se dio cuenta que al obligar a sus compañeros que se dedicaban a la ginecología en sus principios, que en ese tiempo pues eran parteros, médicos cirujanos parteros únicamente, el índice bajó hasta el 70% de las personas que daban a luz no morían. Se dio cuenta que el lavado de manos era fundamental. A raíz de eso, se burlaron mucho de él en esa época. Después, desafortunadamente, tuvo un final muy triste, que no vamos a tocar porque no es nuestro tema, pero años después a él se le hace un reconocimiento por haber descubierto y haber demostrado que el lavado de manos es primordial para la salud y no nada más bucal, sino en general del ser humano. Recordemos lo que nos han dicho siempre desde niños: lávate las manos después de ir al baño y antes de comer. Un gran porcentaje de problemas de salud en el ser humano entran por la cavidad oral y un gran porcentaje de estos problemas están causados por las manos sucias, ¿sí? Lavarse las manos previene contraer el COVID, además de otras infecciones y contagios que causan mucho daño y cobran muchas vidas, ¿sí? En el lavado de manos es importante detectar 2 factores importantes. Todos sabemos que, por ejemplo, la cavidad oral es una de las áreas, si no es que una de las áreas más contaminadas del cuerpo humano, pero también tenemos algunas bacterias en el intestino, por ejemplo, en la misma cavidad oral, que nos ayudan, ¿sí? Que hay una simbiosis, un apoyo entre las bacterias y el huésped, que somos nosotros, ¿sí? Se llaman saprófitos. Bueno, a eso se les llama bacterias residentes, porque todo el tiempo viven ahí.
Asimismo, en nuestras manos, en nuestras uñas, sobre todo en nuestras uñas, hay bacterias residentes que siempre están ahí y que generalmente no nos producen grandes problemas. Pero también tenemos otras bacterias que se llaman transitorias, y estas son particularmente las más peligrosas el día de hoy, ya que el COVID-19 se puede depositar no nada más en nuestras manos, sino también en nuestras uñas. Por eso es de vital importancia, y no de ahora, que no nos llevemos las manos sin lavar a la boca. Por eso nos decían de niños, no te chupe los dedos cuando estás comiendo, para eso son las servilletas. La realidad es que todos esos consejos tenían una razón de ser. El lavado de manos, como podemos ver en esta imagen, tan importante es que se ha institucionalizado. Esta imagen es uno de nuestros institutos más reconocidos en el país y nos habla de 5 pasos muy sencillos. El primero, lavémonos las palmas, lavémonos el dorso, ¿sí? Muy sencillo. Lavémonos los nudillos, lavémonos los pulgares y por último, lavémonos las puntas de los dedos. Es tan sencillo y es tan simple que en 20 o 30 segundos podemos llevar a cabo este proceso. Este proceso nos puede salvar, ya no digo de la vida, que sí es cierto, pero en un extremo caso, pero nos puede salvar de grandes malestares como una enfermedad estomacal, que todos las hemos padecido y son unas de las enfermedades que más le pesan al ser humano. Ahora, no siempre tenemos a la mano un lavamanos o la manera de poder lavarnos las manos con agua corriente o con agua. En esta imagen tenemos las dos opciones para lavarnos las manos o para asearnos las manos. La del lado izquierdo es como normalmente lo deberíamos de hacer, como lo vimos en la imagen anterior, colocándonos el jabón, que más adelante veremos cuál es el más indicado en la actualidad, poniéndonos agua, haciendo los procesos que ya vimos en la anterior imagen, y algo que es de vital importancia, y hablo vital porque tiene que ver con riesgos de vida si lo seguimos haciendo con las toallas de algodón o de lo que sea, las famosas toallas que hay en los baños. Debemos hacerlo tanto en nuestras áreas de trabajo, en nuestros espacios laborales, como en nuestras casas habitacionales, con toallitas de papel. Es la mejor manera de secarse las manos y más adelante hablaremos por qué. Del lado derecho vemos que cuando no tenemos a la mano agua corriente o jabón para las manos, etcétera, podemos hacerlo prácticamente en 2 pasos o hasta 3 pasos. El primero es, en lugar de colocarnos el agua y el jabón, colocarnos el gel desinfectante, hacer los movimientos y procesos, pero hay que colocarnos suficiente gel porque los geles que realmente tienen utilidad están hechos a base de alcohol isopropílico y el alcohol isopropílico se volatiliza rápidamente, entonces si no nos aplicamos una cantidad suficiente se evaporará y no podremos llegar a los últimos 2 movimientos, ¿sí? El de las puntas de los dedos y el de los pulgares, a limpiarnos como debe ser. Después la solución se evaporará por sí misma. Ahora, hay muchas infecciones y enfermedades parasitarias, ¿sí? Que se producen por no lavarnos las manos. Unas, pues es el clásico resfriado común, ¿sí? Y no porque nosotros saludemos a alguien que está enfermo, si lo estamos viendo que está enfermo, pues no lo saludo, pero a lo mejor él tomó, como les decía antes, mi botella de agua, se sentó aquí, cogió este micrófono, etcétera, y yo al poner mis manos me llevo ya sea el virus o el parásito, ¿sí? Y me voy a contaminar en el momento en que yo toque mis mucosas de la nariz, de la boca o de las conjuntivas. La faringitis aguda, la neumonía, la tuberculosis, el herpes simple, la hepatitis A y E,
la fiebre tifoidea, lo que todo el mundo le llama tifoidea, cuando vamos a comer a un puesto en la calle, donde si nos ponemos a pensar, bueno, ¿dónde se lavará o cada cuándo se lavará las manos el taquero? ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso en eso. Y por supuesto ahora el COVID-19. Ahora, habíamos dicho que tenemos 4 puntos importantes de la higiene bucodental. ¿Sí? El primero, el uso del cepillo de dientes. Pero ¿cómo elegir un cepillo de dientes, una pasta, un hilo y un enjuague dentales apropiados? Bueno, esto realmente es muy simple, pero para hacerlo correctamente hay que saber lo siguiente. Primero, uso del cepillo dental. Hay que saber escoger cuál cepillo vamos a utilizar. Si nosotros no lo sabemos, hay que consultar a nuestro odontólogo, pero si no tenemos la facilidad o la oportunidad de hacerlo, sepamos que lo vamos a dividir en 2 clases de cepillos, o la clasificación se divide en 2. Una es por su forma y su diseño. Podemos ver en el de en medio, el de color verde, ese es un cepillo estándar de uso general, ¿sí? Después tenemos en medio el azul con blanco, ese es el cepillo infantil. Después tenemos el verde con blanco, que es el cepillo para ortodoncia, y también tenemos cepillos eléctricos que son en la actualidad muy útiles, sobre todo que llegan a las áreas más difíciles del cepillado. La otra clasificación que tenemos es según la rigidez de las cerdas. Tenemos el verde con blanco, que es el de cerdas duras, que prácticamente está en desuso. Luego el azul, que es el de cerdas medianas, que es uno de los más usados, y por último el que tiene cabeza roja con cerdas azules y blancas es el suave. El suave es muy utilizado en problemas periodontales o problemas de salud bucal generales, alguna patología, etcétera. Ahora, como les había dicho anteriormente, la boca es una de las partes del cuerpo que más bacterias alberga. ¿Sí? Esto hace que dichos microorganismos se puedan transferir de la cavidad oral al cepillo de dientes. Esta imagen, como pueden ver, es de una cerda de un cepillo de dientes de más de 2 meses de uso. Está totalmente invadido de bacterias y pueden estar también virus. Y el virus, por la humedad y porque generalmente está en un lugar con poca luz, húmedo, que favorece al desarrollo de estos virus, como es el COVID, el cepillo debemos de cambiarlo cuando menos cada 3 meses. Nunca debemos de usar un cepillo dental más de 3 meses. Lo ideal son 2 meses. Ahora, si por alguna razón tuvimos una enfermedad estomacal, una enfermedad de las encías, una gripa, tos, amigdalitis, etcétera, ese cepillo, aunque tenga un día de uso, hay que desecharlo. El cepillo es muy difícil de limpiarse. Para limpiarlo hay algunos procedimientos que más adelante veremos. Ahora, el lavado del cepillo de dientes, como les decía, es muy importante. Después de utilizar la técnica que gustemos, la que más nos acomode, la que nos recomiende nuestro odontólogo, etcétera, es necesario proceder a su correcto lavado con mucha agua, de preferencia caliente, no importa que el cepillo sea de plástico, ¿sí? Quitar todos los restos de alimentos, ¿sí? Y sobre todo de la pasta. ¿Por qué? Porque generalmente los dejamos al aire libre, o sea, en un portacepillos que no tiene capuchón, que no tiene cubierta. Los mosquitos, las moscas y sobre todo nosotros mismos como personas podemos tocar esos cepillos y también transmitir bacterias y virus que podemos traer en las manos. Ahora, ¿podemos desinfectar el cepillo de dientes? Claro que sí lo podemos desinfectar. Con los 2 desinfectantes más potentes contra el COVID-19 y que realmente están al alcance de la mano. El primero es la iodopovidona o povidona iodada, diluida al 0.2%.
Ese es bueno, no se deben decir comerciales, pero todo mundo conoce el Isodine, ¿sí? El Isodine es uno de los antisépticos bucales para colutorios. Colutorio es un enjuague más común en el mundo. Entonces, con este lo podemos desinfectar. Y hay otro todavía tan eficiente como la povidona yodada o la yodopovidona, que es el agua oxigenada. Ahora se le ha dado por llamarle, de su nombre científico, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Peróxido de hidrógeno que concentraciones más altas se usa para el aclaramiento de los dientes, ¿sí? En los tratamientos cuando la gente quiere verse con los dientes más claros. Se usa el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida, que tiene un cierto de aditivos adicionales diferentes al peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada con un porcentaje más alto. Ahora, esto es muy importante y es parte fundamental de esta plática, porque de aseo bucodental mucho rato podríamos hablar y enseñarles una técnica que a lo mejor ya la saben o no la saben, pero cada quien se lava de la mejor manera. El chiste es que se lave. Bueno, el problema principal en la actualidad no es ese. El problema es que nuestros cepillos se quedan descubiertos, se quedan como en esta imagen que estamos viendo. Si no en la caja del agua del sanitario, sí en el portacepillos que está arriba del lavamanos, junto al espejo, que tiene hasta unas pequeñas perforaciones. Eso es lo peor que podemos hacer, porque cada vez que descarguemos el sanitario, ¿sí? Si no nos lavamos las manos, o si nos quedamos ahí cerca, como pueden ver todas estas partículas blancas en la imagen, pueden elevarse hasta 91 centímetros, quiere decir casi 1 metro, y se quedan pululando un rato en el aire. Ahora, estas partículas, ya sea que caigan en las cerdas de nuestros cepillos que están al descubierto, ¿sí? O sean aspiradas por nosotros, dado que pueden flotar en el aire hasta 91 centímetros, y esto nos puede causar la inoculación del COVID-19. La revista de Fluidos en Física presentó un artículo muy detallado. El único problema es que la Organización Mundial de la Salud considera que es poca la evidencia como para tomar en cuenta una recomendación por parte de ellos y hacerla de manera extensiva a todo el mundo. Pero es un artículo que está bien fundamentado por la revista Fluidos de Física. Bien, esta imagen les podrá decir muy poco, pero esto es lo ideal, que yo sé que no está al alcance de todo mundo, pero en un momento dado, en lugar de comprar una pantalla tan bonita como la que tenemos aquí, deberíamos de comprar un aditamento como el que está en la imagen. Este aditamento tiene 3 ventajas. La primera es que tiene rayos UV o ultravioleta que van a desinfectar las cabezas de nuestros cepillos. La segunda es que los vamos a poder guardar y no les va a caer ninguna gotícula, ningún spray, nada que salga ya sea del inodoro o de la persona que entre al sanitario y estornude, ¿sí? Y la tercera, que es que tienen un depósito donde introduciendo la cabeza del cepillo podemos dosificar la porción necesaria de pasta dental para llevar a cabo el lavado de dientes. La verdad es que esto es de última generación y es lo que va a venir en el futuro. Ahora, ya hablamos de los cepillos dentales y cómo los podemos limpiar. Vamos a hablar de la parte más importante del lavado en cuanto a el producto químico que vamos a utilizar para remover junto con las cerdas algunos de los residuos de alimento. Bueno, la pasta de dientes, ¿qué es la pasta de dientes? Es jabón,
es el jabón con el que nos lavamos los dientes. Así como hay jabón para lavarse las manos, hay jabón para lavarse los dientes. Y hay muchas, usen la que más les guste o la que más les convenga o la que mejor les haga sentir. Hay de menta, hay de sabores, hay gel, hay la pasta tradicional, hay con abrasivo, sin abrasivo, etcétera. Pero algo que es muy importante es cuánta pasta de dientes debo usar. Bueno, en adultos la primera imagen es la porción ideal que debemos utilizar en un adulto. Es la tercera parte de la longitud de las cerdas. Ahora todos dirán, oye, pero yo siempre he visto en los comerciales que le ponen toda la cubierta de la superficie de las cerdas. Pues está mal hecho. Primero porque si lo hemos hecho alguna vez, en 3 o 4 cepilladas nos estamos atragantando de tanta espuma que hemos desarrollado. Segundo, no debemos de mojar el cepillo cuando ya tiene la pasta. Si queremos mojarlo antes lo podemos mojar, pero ya con la pasta no se debe mojar. Es suficiente con la humedad de la saliva para que se lleve a cabo un buen lavado, que ese detergente, por decirlo de algún modo, haga la espuma con el aditivo que tiene, y con eso es más que suficiente. Si no, vamos a tener que expulsarla y la cantidad de pasta con la que nos vamos a cepillar va a ser menor. Ahora, en los niños, a partir de los 2 años, es suficiente con una pequeña porción, ¿sí? Generalmente le compramos a los niños pasta en gel. ¿De qué tamaño sería? La imagen dice más que 1000 palabras. Si son muy pequeñitos, debe ser del tamaño prácticamente de un frijol y tiene que ser un cepillo con cerdas suaves. Ahora, un niño ya de 9, 10 años, 11, ya puede usar uno de cerdas medianas y la cantidad que le vamos a poner de pasta es la del tamaño de un pequeño frijolito o de un, como dicen en las novelas, de un guisante o de un chícharo. El chiste es que se lave la boca cuando menos 2 veces al día. Bien. Ya hablamos del cepillo dental, ya hablamos de la pasta de dientes y cuando empezamos la plática les dije que íbamos a hablar también del hilo dental, que en la actualidad es fundamental por el tipo de alimentos los que consumimos ahora. Son alimentos muy procesados, con un alto contenido calórico, generalmente, con muchos carbohidratos que se quedan en las áreas interproximales donde está la papila dental, donde está el triángulo de la encía entre diente y diente, que para las cerdas, así sea el mejor y más desarrollado de los cepillos, es muy difícil llegar. Bueno, para eso tenemos cuando menos 4 importantes presentaciones del cepillo, del hilo dental. El primero es el hilo dental sin cera. Es un hilo de seda, pero que sus cerdas no están cubiertas de cera y al momento de irlas introduciendo segmento por segmento entre los dientes se va deshilachando y en ocasiones esto crea unas situaciones muy incómodas, ya que se quedan algunos filamentos de esta seda entre los dientes y es una sensación muy desagradable. Para tal caso se desarrolló el hilo dental con cera. Como pueden ver, esta es una de las marcas más comunes que ellos mismos tienen todas las presentaciones. Aquí está otra presentación con cera en la cual le adicionan una cubierta de cera para que se resbale más fácil, se introduzca más fácil entre diente y diente y se pueda llevar a cabo el aseo del área interproximal. Al terminar de ver la clasificación de las ceras, veremos una pequeña técnica del uso del hilo dental. Luego tenemos la famosa cinta dental. La cinta dental, aquí digo para favorecer también a los otros fabricantes, es otra marca también de alta calidad. Esta seda es plana. Imagínense que es un tramo pero aplanado, como si fuera aquella cinta de los cassettes antiguos que teníamos, ¿sí? Como si fuera un tallarín pero muy delgadito, pero de seda.
También hay con cera y sin cera. La única y gran diferencia es que las dos anteriores se puede decir que son como un dedo, redondos así, ¿sí? El filamento es redondo y esto es aplanado, ¿sí? Aplanado. Son muy útiles también para áreas donde hay apiñamiento dental. Y por último tenemos el famoso hilo dental Superfloss. Superfloss es un hilo especialmente diseñado para tratamientos de ortodoncia y para algunos tratamientos de prótesis fija, donde tienen pónticos que pueden introducir por la parte inferior del póntico, de la pieza que está sustituyendo al faltante, este filamento, y se puede hacer más. Este tiene una característica muy particular. El tramo de hilo tiene 3 segmentos. El primero es rígido como una aguja, pero de cáñamo, de plástico. El segundo es el tramo más largo, es el tramo que se utiliza para limpiar el área interproximal, pero es como una esponja en forma de hilo, ¿sí? Que al humedecerse con la saliva se infla por absorber la saliva, y puede limpiar mucho mejor la zona interproximal. Y la tercera parte es un tramo mucho más rígido en forma de ojillo, por si tenemos que meterlo entre 2 dientes muy apiñados, metemos esa parte primero y por atrás jalamos con el tramo inicial, que es como una aguja, y podemos pasarlo de un lado a otro de nuestra arcada dental. Ahora, técnicas hay muchas y generalmente nadie las hace como debe ser, o no todo mundo, porque decir nadie tampoco es factible. Nosotros lo debemos hacer como debe ser porque somos profesionales en esta área. Se debe tomar un tramo y se enrolla en uno de los dedos. Dicen que es en el dedo medio. La verdad es que es en el que gusten. Yo lo hago en el índice y así voy desenrollando de un lado y lo enrollo del otro según voy utilizando los espacios. Hay que pasarlo entre un espacio, y ya que entra de manera vertical, ya sea para arriba o para abajo, se tiene que recargar ya sea a la izquierda o a la derecha de la cara del diente que vamos a limpiar, y con pequeños movimientos ligeros, circulares, suaves, porque si no vamos a dañar la papila dental. Vamos a limpiar ambos lados de la papila y del área interproximal. Retiramos el segmento y le damos una pequeña vuelta al dedo donde tenemos menos longitud de hilo, y soltamos del otro lado, y así vamos entre espacio y espacio. La verdad es que hay que hacerlo cuando menos una vez al día. Ahora, algo que es muy controversial, pero que es necesario y fundamental: ¿cómo nos vamos a limpiar la lengua? Les puedo asegurar que si en una reunión de 10 personas les digo, a ver, saquen la lengua, 7 la tienen sucia, ¿sí? Sarrosa, cuando menos blanca. ¿Por qué? Porque son restos de alimento, y posiblemente no de un día, de 2, de 3 o hasta más. Ahora, no quiere decir que una persona que tenga la lengua así no se lave los dientes. Simplemente se asea sus dientes, pero no se asea su lengua. Hay 2 formas principalmente de asearse la lengua. Una es con el cepillo, con las cerdas del cepillo, o con algunos cepillos que traen unos pequeños abultamientos en la cabeza del cepillo, en la parte posterior de las cerdas, que con ellas podemos traccionar de atrás hacia adelante la lengua, y de esa manera la podemos limpiar. Ahora, también hay aditamentos para limpiarlas que están exprofeso diseñados para tal fin, como el del lado derecho, inferior derecho. No es fácil encontrarlos, pero podemos hacerlo muy bien con una pequeña cuchara de las que se usan para los postres. Ahora dirán, pero ¿cómo voy a usar mi cuchara para lavarme la lengua si se va a ensuciar? Bueno, sí se ensucia, pero igual que tu cepillo se lava, ¿sí? Usan las cucharas para enchinarse las pestañas, que no la usemos para algo más benéfico como lavarnos la lengua, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de enjuague podemos utilizar? El último de los 4 puntos. Hay muchos
Aquí podemos ver algunos de ellos. Hay muchas marcas. La mayoría, si no es que todas estas marcas que les estoy mostrando, son muy eficientes para bajar las cargas virales y de bacterias de todo lo que podemos tener en la boca y que nos puede hacer daño, a excepción del COVID-19. Ni el peroxidín, ni el oral, ni el Colgate, ni el Blan, ni el Listerine tienen peróxido de hidrógeno, ni tampoco iodopovidona. Sí son muy eficientes para eliminar bacterias y gérmenes, estafilococos, estreptococos, ¿sí? Virus de bajar la carga viral del herpes, de la influenza, etcétera. Son excelentes, pero para el COVID-19 solo los siguientes. Tenemos, como ya lo habíamos dicho, la iodopovidona, ¿sí? En dos de sus presentaciones, una de marca genérica y a otra muy común de una marca muy famosa. Es como decir, me duele la cabeza y ¿qué es lo que te dicen? Tómate una aspirina. A ver, ¿por qué no te dicen mejor tómate un ácido acetilsalicílico, verdad? ¿No? Y te dicen tómate una aspirina. Pues igual, en lugar de decir haz unos enjuagues de iodopovidona o povidona iodada, haz unas gárgaras, unos colutorios de isodine. Por eso vemos en la parte del medio con una cruz roja una marca similar donde tiene su nombre genérico. El otro producto es la famosa, como les decía, agua oxigenada al 1%. ¿Sí? Se llama científicamente peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Tiene muchas presentaciones, tiene una gran ventaja, que es extremadamente económico. Entonces, eso nos ayuda bastante. Lo único malo del agua oxigenada es que el abuso de ella puede causarnos problemas y problemas muy serios. Y también hay que leer mucho de esto antes de tomarla, porque hay ciertos casos y pacientes que no deben de tomarla. Estoy diciendo pacientes porque estoy hablando de personas que ya tienen algún tipo de padecimiento. Ahora, esta imagen la puse porque en el número 3 quiero que lo tomen muy en cuenta. Hacemos la mezcla diluida de estos dos productos, ya sea de la iodopovidona o del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, mitad y mitad, en un recipiente. Si ese recipiente hacemos una mezcla para varios días, lo ideal es que sea un recipiente que no perciba la luz del sol o que lo menos que se pueda pasen los rayos de luz solar. ¿Sí? Se bate, se sirve en un vaso una porción de unas 2 onzas, cuando mucho, se hacen unos enjuagues mejor conocidos como gárgaras, que su nombre real es colutorios, y se escupe en el lavabo. Se repite y se vuelve a escupir. Ahora, ¿por qué les dije que el número 3 es muy importante? Hagan ustedes la prueba, si no con la iodopovidona, pues tiene un color café oscuro, es feo el color y el sabor tampoco es muy agradable. El agua oxigenada no tiene esas desventajas, pero tiene la desventaja que no se ve. Un día hagan un enjuague y escupan con la iodopovidona en su lavabo. Van a ver que salpica hasta el piso a más de 1 metro de distancia. Es muy peligroso hacer esto porque contaminamos toda el área. Y si lo hacemos con iodopovidona, podemos ver dónde manchamos y limpiamos. Si lo hacemos con agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, no vamos a ver dónde caen todas estas gotas o gotículas, como le dicen, y van a quedar como zonas de contaminación que puede ser hasta en los cepillos, en las manijas de las llaves de nuestro lavabo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en la siguiente diapositiva vamos a ver algo muy importante. El secado de la boca. Esto no se debe hacer ya.
Iba a poner una imagen de una casa muy bonita, donde tienen sus 2 toallitas hasta con un nudito, con un listón de satín y unas pequeñas florecitas. La verdad es que se ven muy bonitos los baños así, pero son un ente de contaminación como no tienen idea. Esto que estamos viendo ya no se debe hacer. ¿Por qué se hacía así? Porque se dejaba la toalla grande para secarse las manos y la toalla pequeña para secarse la boca. Esto no puede ser, porque voy al baño, me lavo los dientes, me la seco yo. Va mi pareja, mi esposa, van mis hijos, de repente va una visita, lleva su cepillo y se lava los dientes y coge la misma toalla. Eso se ha hecho durante muchos años. Afortunadamente, ya no todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vean esta imagen. Necesitamos instaurar en nuestros centros de trabajo, en nuestras casas, este tipo de reservorios donde se colocan las famosas sanitas. Las sanitas son esto que estamos viendo aquí. Son unas pequeñas toallas desechables que en la mayoría de las marcas ya son recicladas, no vienen contaminadas, que son de papel absorbente y que son la forma ideal de secarnos tanto la boca como las manos. Que no se van a ver tan bonitos en nuestros baños de mármol y con sus toallas de listones con flores, pues no, pero vamos a ser personas más sanas y posiblemente vamos a vivir más años. Ahora, después de hacer todo esto, usar el cepillo, lavarnos las manos primero, usar el cepillo de dientes, escoger una buena pasta dental, utilizar el hilo dental y un enjuague contra COVID, o no contra, sino que atenúe la carga viral en nuestra garganta de COVID-19, volvemos a lavarnos las manos, nos guste o no, porque tenemos saliva, tenemos gotas de saliva. Entonces volvemos a repetir los 5 pasos que nos han instruido constantemente, 5 pasos que deben de dejar nuestras manos totalmente limpias. Después de eso, volvemos a secárnoslas con nuestras toallas de papel y se tiran a la basura. Ahora, esta es una imagen, ¿sí? Es una imagen que vamos a ver de ahora en adelante cada vez más en nuestras casas. Un dispensador de jabón líquido o en gel y un dispensador de toallitas sanitarias, que no es la imagen que quisiéramos dar para nuestro espacio en nuestro baño, pues como pueden ver, les acabo de presentar 4 modelos diferentes, ¿sí? Estructuralmente hablando, 4 modelos diferentes de contenedores de sanitas y de jabón en forma de gel. Así es que de ahora en adelante tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y no nada más por el solo hecho de que lo querramos hacer, sino porque va a ser una necesidad. Ahora, vamos a terminar prácticamente ya nuestra plática del día de hoy con esta imagen. Esto que estamos viendo durante muchos años ha sido y en algunos lugares sigue siendo la imagen de nuestro lavamanos, ¿sí? Nuestro champú de manos que casi nadie usaba y nuestro jabón en pastilla, ¿sí? El jabón en pastilla se contamina igual que un cepillo de dientes. Si nosotros le jalamos al inodoro con la tapa levantada, es muy posible que el jabón se contamine igual. Van a decir, bueno, pero el jabón no tiene problema porque va a romper las membranas de los virus, etcétera, etcétera, etcétera. Si el jabón está seco totalmente y nosotros lo tomamos y no nos mojamos luego la mano, nos podemos contaminar y si no nos las lavamos, nada más lo cambiamos de lugar, nos vamos a contaminar. Esto ya no lo vamos a ver en los próximos años y yo esperaría que pronto ya no lo veamos en ningún lado. Ahora, por último, les invitamos realmente a que sigan estas sencillas recomendaciones. No es difícil cambiar nuestro modo de ver y de hacer las cosas y sobre todo sabiendo que es en nuestro beneficio, ¿sí?
Es obvio que la vida no será la misma de ahora en adelante y que la salud bucal jugará un papel preponderante en el estado de salud de nuestras familias. Esto solo será posible en la medida que estemos decididos a aceptar el cambio. Si no, la verdad es que los números seguirán en aumento y desafortunadamente cada vez veremos gentes que estimamos que difícilmente podremos volver a estar con ellos. Muchas gracias a todos ustedes. De esta manera nos despedimos esta tarde. Nos dio mucho gusto que hayan estado con nosotros. También les quiero hacer una cordial invitación a nuestra siguiente UNLA Live Class, que será el próximo 20 de julio a las 16 horas como el día de hoy. Ese día estará con nosotros el arquitecto Tomás Amador López, director de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Latina de América.